Si no conocen esta canción, se llama Flor para Roque Dalton, y es de Silvio Rodríguez. Entre paréntesis, la venta de entradas para el primer concierto de Silvio Rodríguez las agotó en 45 minutos, octubre en el Movistar Arena. Lanzaron una segunda función, se agotó también. Son alrededor de 30.000 entradas vendidas para su nuevo paso por la Argentina. Roque Dalton fue mi amigo, él era un poco mayor. Si no hubiera existido Roque Dalton, no habría existido la canción Unicornio de Silvio Rodríguez. Pero lo que viene es Roque Dalton. Del 6 al 11 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro El Popular, que queda en Chile, 2080, van a transcurrir las funciones de Roque Dalton, El turno del ofendido, un espectáculo teatral, poético, musical, audiovisual, en homenaje a su historia, 90 de su nacimiento, 50 de su asesinato. Participan, entre otros, Julio Lacarra y Casiana Torres. El guión y la dirección es de Modesto López. Las entradas están en venta en la Alternativa Teatral. Este espectáculo también va a tener sus funciones en México, donde Modesto López, que nació en España pero vivió en Argentina, lleva una parte de su existencia desde los años 70. En 1972 y 73, Modesto López fue actor de películas como Operación Masacre, de Jorge Cedrón, y Los Traidores, de Raimundo Gleiser. Modesto López, buenas tardes, ¿cómo va? Gracias por venir a la radio. Buenas tardes, Carlos, gracias por la invitación. Julio Lacarra, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Es un placer recibirlos a los dos. ¿De dónde salió la inspiración para el homenaje a Roque Dalton? Bueno, de hace tiempo yo venía leyendo el trabajo de Roque Dalton en su trabajo literario de poeta, novelista, autor teatral, y hace mucho tiempo, allá por el año 81, tuve la fortuna de estar en Cuba y de encontrarme con una grabación de Roque Dalton que no se había publicado en Casa de las Américas. Casa de las Américas tenía una colección de los poetas en su voz, y justamente la de Roque Dalton no se había publicado. Por eso conservamos la voz de Rodolfo Walsh, por dar un solo ejemplo, claro, ¿no? Leyendo su obra. Claro, Conti también. Haroldo Conti también, y Julio Cortázar también. Julio Cortázar. Y entonces me atreví a conseguir esa cinta, llevarla a México. En aquel entonces habíamos creado la Brigada Cultural Roque Dalton de apoyo al pueblo salvadoreño. Y decidimos con Telma Nava, la poeta que encabezaba este movimiento, y otros escritores, publicar este disco en México de apoyo al pueblo salvadoreño. Vos te has dedicado también a la edición y publicación de obras musicales durante un tiempo de tu vida. Tenemos un sello grabador que se llama Pentagrama, que tenemos editado aproximadamente 800 títulos musicales que reflejan un poco la música de América Latina, de México y otros países del continente. También publicamos libros, hacemos documentales y, bueno, tratando de difundir fundamentalmente las actividades culturales de América Latina. ¿Hiciste la película sobre Amparo Ochoa, por ejemplo? Sí, hice alrededor de 12 documentales. Entre ellos está la de Amparo Ochoa, también hice de Ernesto Cardenal y de otros escritores y poetas. También hice El Caído del Cielo aquí en Argentina, en Tucumán. En fin, varios documentales que hemos producido y hemos realizado. Bien, y entonces te llevaste los discos, las cintas de Roque Dalton, sí. Editaste el disco en el 81 en México, pero ha pasado tanto tiempo. Claro. Entonces después de eso pedí que para este disco pedí a varios músicos que le pusieran música a los poemas de Roque Dalton. Así fue como participó Noel Nicola de Cuba, Oscar Chávez de México, Arturo Cipriano también de México y otros compositores. Y a partir de ese entonces se me ocurrió la idea de hacer un espectáculo, de armar un espectáculo donde se contara la historia de Roque Dalton y el contexto social y político en el que se vivía. Así fue como en el año 2010 estrené este espectáculo en el propio Salvador, en la escuela, en la universidad donde había estudiado Roque Dalton, la Universidad Católica. Y después lo monté en México y ahora se me ocurrió hacerlo en México y en Argentina
tratando de recordar este aniversario que bien mencionaste de los 90 años de su nacimiento y 50 de su asesinato. Bien, Roque Dalton, es bueno decirlo, era hijo de la clase acomodada en El Salvador, estudió en la Universidad de Chile durante el gobierno de Salvador Allende. Fíjate su carrera que él de letras. era hijo de un gringo que fue que tarde lo reconoció como padre. Claro, el señor Dalton, digo. El señor Dalton. Y por suerte tuvo el apoyo para estudiar en la universidad, para ir a estudiar a Chile, pasó también por Argentina, por Uruguay en aquel entonces, y allí en ese viaje fue muy importante, porque él se definía muy conosureño, era fanático, leía mucho Villiquen, Borocotó, escuchaba, le gustaba mucho el fútbol argentino y latinoamericano, Villiquen leía también, le gustaba el tango, le gustaba el fútbol, por supuesto. Lo que habla de la expansión que en esa época tenía la industria cultural argentina, porque también en Lima, Mario Vargas Llosa, otro palo, en algún momento el mismo palo, se formó con el gráfico, con Villiquen, es una historia repetida en los escritores de todo el continente. Es que en aquel entonces esas revistas circulaban por América Latina, amigos míos que leían y fueron conociendo la realidad de América Latina a través de eso, de Villiquen y de esas revistas que se publicaban, ¿no? Modesto es un espectáculo con cantantes. Tenemos a uno de los cantantes, Julio Lacarra. Casiana Torres es una amiga de la casa. También va a estar Hernán Tulisi. ¿Cómo es la idea de ir sucediéndose sobre el escenario textos, imágenes? Sí, se fue hilvanando poemas, historias de El Salvador, poemas de Roque Dalton, citas de personajes que lo conocieron, como Haroldo Conti, Rodolfo Gual, Cortázar y otra gente, y al mismo tiempo música de que van cantando los músicos, los cantantes que tú bien mencionaste, y actores como Isabel Quinteros y Orlando Santos, que van relatando la historia de este personaje tan querido y otros acontecimientos que fueron sucediendo en El Salvador. De destino tan trágico, ¿no? Sí. Además él era, no sé, con un sentido del humor muy grande tenía, ¿no? Era un personaje realmente que me hubiera encantado conocer. Son de esos personajes que uno dice que si no existiera uno tendría que inventarlos para hacer más dulce nuestra vida, ¿no? Muy transgresor, si se quiere, ¿no? Así es. Sobre todo en el momento que en lugar de escribir, lo dijo él así, para ser elogiado por los suplementos culturales de los diarios, intenta escribir para cambiar el mundo, y como no le basta, entra a una organización armada para intentar cambiar el mundo, y después será juzgado y ejecutado por la propia organización. Bueno, precisamente ahora acaba de salir un artículo bien interesante en la revista Crisis del número 66 que dirige Mario Santucho, y donde vienen documentos importantes de la CIA que fueron realmente recientemente revelados, donde se queda claro el papel de la CIA que jugó para hacer lo que le pasó a Roque Dalton, cómo tenía gente infiltrada dentro de ese grupo guerrillero, y cómo la CIA operó para que se ejecutara a Roque Dalton. Es interesante lo que se publica en esta revista. Después de muchos años sale a la luz estos documentos secretos de la CIA, ¿no? Vamos a aprovechar que está Julio Lacarra en el estudio, nada más y nada menos, para pedirle que cante algunas de las canciones que cantás en el espectáculo. Sí, esta es una canción sobre un poema de Roque Dalton, y el compositor es costarricense de nombre Armando Loinás, que no lo conozco, pero hemos hecho una versión bastante especial de esto, que es un blues, así que vamos a darle. Como tú se llama. Yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje
celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos, de todos. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos, de todos. Y que mis venas no coinciden en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el pan y las cosas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos, de todos. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos, de todos. Les muestro aquí a los que presencian el streaming de la radio el programa del espectáculo. Este programa, Modesto López, sirve para México y la Argentina, ¿es el mismo programa? Sí, el mismo. ¿Son en simultáneo las representaciones aquí en México? En una semana de diferencia, pero en el mes de mayo los dos. En el mes de mayo. ¿Vas a estar en las dos experiencias o solamente aquí en la de Buenos Aires? Bueno, ya la dejé montada, quedó mi hija y un compañero de teatro también que actúa y dirige, también es director, y me está apoyando, reemplazándome a mí en la función. Bien, hay que decir que Julio Cortázar, por ejemplo, era fanático de la obra de Roque Dalton. Además de las amistades que cosechó, está la calidad de su obra. Más allá de la tragedia del destino de Roque Dalton, su categoría de poeta soldado, un asunto interesante que influyó sobre muchos otros. Julio Cortázar ahora diciendo a Roque Dalton: alta hora de la noche. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los 5 sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que he muerto, di sílabas extrañas, pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. Lo premonitorio, ¿no? Vivió 40 años, fue asesinado, fue ajusticiado por sus compañeros de causa con la intervención de la CIA, sabemos ahora, cuando tenía apenas 40 años. Impresiona un poco, estábamos viendo la foto en el programa, ¿no? La nobleza, la juventud y la vida que tuvo Roque Dalton, la vida compleja, ¿no? Si me permitís, hay un documento que encontré en este trabajo de recuperar cosas y memoria de Roque. Eliseo Alberto, un escritor que yo aprecié mucho, que murió en México, cubano, tuvo la oportunidad de tratarlo a Roque Dalton en Cuba, cuando él vivía en Cuba. Y escribió algo que lo pinta de cuerpo entero a Roque Dalton. Casi que lo deportaron de El Salvador, ¿no? Cuando él vivió en Cuba. A Roque Dalton. Sí, cuando se fue a vivir a Cuba, sí, se tuvo que ir por distintas situaciones políticas que había en El Salvador. Pero fíjate qué interesante lo que escribe Eliseo Alberto, si me lo permitís. Dale, sí. Dice: cuando conocí a Roque en la colmena habanera de los 70,
Él era el poeta más simpático del mundo. Lo recuerdo vestido con una camisa blanca de mangas cortas, pantalón cualquiera y unas botas altas, mal acordonadas. No soportaba los caprichos del poder ni el poder de los caprichosos, y se peleaba de palabra con sus superiores o subordinados, de igual a igual. Había logrado una pronta consagración con su libro El turno del ofendido. Lindo retrato, ¿no? Interesante retrato. De haber sobrevivido a todo, hoy tendría 90 años, pertenece casi a tu propia generación, vos sos más joven que eso, quiero decir. 10 años. 10 años más joven. Aunque hablás como argentino y vivís en México, en realidad vos sos gallego. Así es, allá nací en Galicia. ¿Cómo es la historia del gallego argentino-mexicano? Y bueno, yo nací en España, en Lugo. Mi padre estuvo preso un tiempo después de la República. Por suerte se salvó, y en un momento determinado, debido a la situación difícil que se vieran, campesinos trabajaban la tierra, y llegó un momento, una situación muy difícil, que decidieron emigrar a Argentina. Había 2 hermanas que habían venido muy jovencitas aquí, entregadas por sus padres con unas familias para trabajar con ellas, y por suerte nos reclamaron, y acá llegamos allá por el año 50. Bien, el hijo de los gallegos pobres que vino a hacerse de la América a la Argentina. Sí, no sé si la América, pero venimos en busca de una esperanza de vida, fundamentalmente. Creo que nunca hicimos la América. Creo que América nos hizo a nosotros. Qué lindo pensarlo así, ¿no? Creo que América nos hizo a nosotros. ¿Y cómo empezaste en el mundo de la actuación? ¿Terminaste actuando en películas claves y malditas de los principios de los 70? Bueno, yo acá empecé a trabajar, a estudiar teatro en el Teatro Casa Cuberta, que era el último que quedaba del Fray Mocho, de la leyenda esta importante, sí, del Teatro Fray Mocho. Y posteriormente estudié con Gené, trabajé con Raúl Serrano, en fin, con distinta gente. Participé en el Centro de Arte Dramático, anduve por distintos lados y tuve la fortuna de colaborar en papeles muy pequeños, pero colaborando en la organización de cooperativas para el teatro para las películas de Cedrón, Operación Masacre, y para Raimundo Glesser, Los Traidores, y otra película que nunca se logró estrenar por distintas situaciones, que era la de Pablo Sir, que se llamaba Los Hermanos Velázquez. Una historia de los hermanos Velázquez, que hay un libro muy interesante que se llama Formas Prerrevolucionarias de la Violencia. Ese nunca se logró estrenar y fue secuestrado por la dictadura de aquel entonces. Y bueno, así fue mi camino. Después anduve por América Latina caminando, buscándome quién era yo en este continente. Como gallego que era, quería saber. Después de andar por Europa, me fui caminando por América Latina, conociendo los países, los personajes, el movimiento cultural que había, la historia de cada país que traté de captar y incorporar a mi vida. Y así fue como llegué a México. Allá dirigí teatro, anduve por el movimiento de Estados Unidos con los chicanos. Posteriormente armé un grupo teatral de música, teatro y títeres, que hicimos una gira de 1 año por 10 países. Después hicimos una segunda gira, y así fue mi caminar siempre, de tratar de ir encontrándome en mi gente, encontrar a mi gente, tratando de identificarme y encontrar el sentido de la vida. México, el país donde vivís y donde se estrena en simultáneo el homenaje a Roque Dalton, y la Argentina viven en momentos casi que en las antípodas en la conducción política. Un gobierno presidido por una mujer de izquierda, la primera mujer después de 200 años de hombres en México en el poder, y en la Argentina Javier Milei y su tropa. Sí, es un contraste muy grande. Fíjate que es increíble. La verdad que se vive una gran expectativa en México. Tengo la fortuna de estar en este proceso, compartiendo este proceso. Considero que es una de las presidentas más lúcidas que tuvo el país, presidenta que además mantiene una actitud y una coherencia con su historia, con su vida, que es muy importante. No es solamente una mujer, es una mujer con una conducta, con una actitud de vida, con una militancia de vida coherente
hasta estos momentos. Claudia hasta que se Sheinbaum demuestre lo es contrario. una científica muy premiada como tal, y una política de izquierda muy importante, evidentemente, en la historia, ¿no? Sí, además interesante porque ella de jovencita participó en las peñas, en toda la creación del movimiento musical de los jóvenes de aquel entonces, donde ella asiduamente participaba de este movimiento cultural que había en México, que fue un movimiento muy importante en la música, en la literatura y en todos los aspectos de la creatividad. Y bastante nutridos por los Argenmex, ¿no? Los exiliados argentinos en México. Sí, por suerte muchos nos integramos a este movimiento, a esta historia, y fíjate que a veces parece como los barcos que navegan en alta mar donde las tormentas sacuden y uno sabe si va a ir a pique el barco o si vamos a sobrevivir. Y yo creo que México es eso, es el barco que sobrevivió a tantas tormentas, a tantas cosas terribles que sucedieron en ese país. Esperamos mucho que sea todo para mejor. Y la tristeza también de llegar a la tierra de uno, que donde uno creció, donde uno partió y convivió con lo mejor de la vida, de la infancia, de la juventud mía aquí en este país, criado en La Boca, en lugares populares, con amigos importantes, y la historia se revuelve, ¿no? Porque es llegar al país que uno quiso y quiso siempre y encontrarse con esta malversación de la historia que uno esperaba, ¿no? Esa transformación tan difícil de entender como lo que ocurre actualmente en Argentina. Bien, sí, obligados todos a resistir a este modelo, ¿no? Este modelo imperial. Por eso creo, y me pareció importante, digo, tenemos que hacerlo en Argentina, el turno del ofendido. Es el turno del ofendido, porque yo me siento ofendido, como muchos otros, que esto haya pasado en Argentina, pero al mismo tiempo con grandes esperanzas, sabiendo que próximamente tendremos otra historia que contar. Ojalá que sí, que sea lo más pronto posible. Mientras tanto, nos quedan las canciones, entre otras cosas, Julio. Mirá, hay una canción que es de otro argentico, que vos lo conocés, Adrián Goizueta. Sí, claro. Bueno, que esto yo me acuerdo que lo canté en el año 79 esto. Adrián había hecho un disco que era la tapa y el envase era de cartón, la primera edición que fue. Había hecho un trabajo sobre poemas que había encontrado de presos políticos. Y ese disco me llegó a través tuyo, Modesto. Nosotros lo hicimos con Adrián Claro. en México y Costa Rica, lo hicimos en aquel entonces. Bueno, y los que cantamos los textos esos días fuimos Chan y yo en el viejo bar latino, ¿te acordás? Yani Suárez, que es la hermana de Julio Lacarra, Claro. aunque llevan apellidos artísticos Sí. diferentes. Bueno, y en una de las canciones, que era de Horacio Salinas, Luis Salinas, que, perdón, Horacio Salinas es el chileno. Luis Salinas como nuestro guitarrista, que había estado detenido, desaparecido, y afortunadamente cuando la canción se hizo conocer, apareció su nombre y se pudo registrar con el nombre de su autoría. Y Adrián le puso música. Se llama Compañera.
Es un tema muy hermoso. Casiana Torres, que participa en este espectáculo, se enteró la semana pasada de que está nominada a los premios Gardel por su último disco. Compite en la categoría de mejor disco de folclore con Peteco Carabajal, el nuevo disco de Peteco Carabajal y el de Soledad. Sí, así que ojalá le vaya bien a Casiana, y si no, ya estar en la competencia es parte del todo. Tengo una pregunta para Modesto. Quería saber sobre la película Los Velázquez de Carri. ¿Esa película está? ¿Ese material está perdido? No, fue secuestrado por los militares cuando desaparecieron a Pablo Sir. Nunca se pudo recuperar ni se supo nunca más de la película. O sea, esa película, que el padre de Albertina, ¿verdad? De Albertina Carri, sí. Sí. Nunca se supo más de él, dónde fue a parar la película. Cuando mencionamos todos los nombres que hemos mencionado, prácticamente todos son escritores o artistas desaparecidos por dictaduras militares. Prácticamente todos los que hemos mencionado aquí, ¿no? Así Raimundo Gleiser, Jorge Cedrón y su extrañísima muerte en una comisaría de París, etcétera, etcétera, etcétera. Un dato no menor que ayer recabé fue que en el Vesubio terminaban Conti, Gleiser, Westergel. Entre otros, ¿no? Pero al mismo lugar. El mismo sitio, el mismo centro de detención clandestino sí, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se hace cuando uno sobrevive para conservar la esperanza y la alegría, Modesto? Yo creo que lo mejor de todo es seguir trabajando con la memoria. Mira, yo a veces pienso y digo, uno existe porque existieron los amigos, la gente que lo hizo a uno. Y esos amigos, esa gente siguen uno, aunque no lo vemos, aunque desaparecieron, aunque se fueron, yo creo que están en uno. Yo creo que en los momentos de debilidad, cuando uno se pone, a lo mejor le proponen algo que transita por lo no correcto, siempre vuelve a la memoria mis compañeros, mi gente, que me dicen, Modesto, por este camino no hay que ir por el correcto, por acá anda, por acá, por lo que siempre luchamos, por lo que pensamos y por lo que creímos. Y yo creo que eso es lo importante. Lo importante de uno es no perder el piso, siempre estar sabiendo que uno es uno y los demás que están en uno, ¿no? Creo que eso para mí es fundamental. Es interesante, como sos Modesto, López, no contás un montón de hazañas de tu vida cultural, pero si fuera por los números, 776 títulos de diversos géneros grabados en tu compañía discográfica, en tu proyecto, 440 producciones culturales. Ha hecho falta toda la vida para eso. Sí. Y bueno, hemos participado en eventos, en festivales. ¿Abril en Managua? También, Abril en Managua. ¿Qué hiciste en Abril en Managua? Bueno, ahí lo que pasa es que los amigos, Hans, que era el productor del gran evento con la producción fílmica que realizó con helicóptero, bueno, una fanfarria ahí impresionante. A Marta y a mí, Marta, mi compañera, nos invitó para estar en la producción, lo mismo Luis Enrique los hermanos Mejía Godoy, y fue un evento impresionante porque nos tocó participar en la organización de todo este festival, pero no solamente eso, circunstancialmente nos olvidamos de algo importante. A la noche, cuando ya faltaban, se empezaba el festival a las 7 de la mañana, nos dimos cuenta que faltaba el guión. Porque los conductores tenían que tener un guión para presentar a los 70 artistas o 60 artistas que iban a estar desde las 7 de la mañana hasta la madrugada. Era el gusto de la revolución nicaragüense, ¿no? Claro. De Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, sí, pasando por Amparo Ochoa. Y ahí nos tenés Ochoa, a mí, a Luis Enrique y a mi esposa Marta y a la compañera de Luis Enrique, a Lucita, escribiendo, en máquina de escribir, con calcomanía, porque en aquel tiempo no había entonces papel de carbónico, escribiendo en máquina, yo, tac, 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 haciendo el guión que terminamos a las 6 de la mañana para llevar el guión escrito en copias a los conductores del espectáculo, para que leyeran el guión que tenían que leer, porque tuvimos que averiguar la vida y pasión y muerte de todos los artistas, porque había artistas que conocíamos, como Mercedes, Chico Buarque, Ali Primera, Adrián Goizueta, Luis Los Mejía Godoy, todo eso lo sabíamos, pero los otros artistas que venían de otros lugares no teníamos la idea de quiénes eran, de muchos artistas de Nicaragua que venían de pueblitos perdidos, entonces llamando por teléfono a todo mundo que nos diera información mientras yo escribía más o menos la síntesis. Fue realmente hermoso, porque ocurrió una cosa, porque hay una cosa linda ahí. Yo digo, cuando llegamos ahí, y Luis Enrique me dice, Luis, Modesto, no hicimos el guión. Le digo, no te preocupes,
Para eso está Tejada Gómez acá, que se lo sabe todo y que es un poeta con una rapidez lo va a escribir. Entonces le digo, lo voy a ver a Tejada y le digo, Tejada, hermano, hay que escribir el guión. Y entonces me dice, yo vine acá a decir mis poemas, no me involucres a mí en problemas que ustedes deben resolver. Se convirtió en Armando Tejode. Sí. Así que a inventar todo. Fue impresionante. Y tal vez tenía razón. Sí. Tejada Gómez, él había dicho. Claro. Él iba a ir como artista. Claro, no para ponerse a trabajar. En Pero todo caso. fue emotivo, la verdad, el encuentro. Toda la gente que fue increíble, Mercedes, Chico Buarque, la actitud de la gente era de una solidaridad. Daniel Biglietti, querido Daniel, que yo le edité varios discos. Hicimos una película con Jorge Denti, un documental muy interesante sobre Daniel Biglietti que dirigió Jorge Denti. Yo hice la producción, que precisamente acá todavía no se ha estrenado. Bueno, ¿De qué año es la película? Se verá que siempre hay tiempo. Ya hizo Jorge Denti ya hace como 10 años. 10 o 12 años. Algún día tenemos que estrenarla acá, ahí la tengo para estrenarla en algún momento. Bueno, quedan tantas cosas por hacer, Julio, gracias por haber venido a la radio. Gracias a vos, Carlos. Nuevamente, les cuento de vuelta, Roque Dalton, El turno del ofendido, se llama el espectáculo, es un estreno en la Argentina, a 90 años de su nacimiento y 50 de su asesinato, un homenaje al poeta salvadoreño y del mundo. Participan Julio Lacarra, Casiana Torres, entre otros, en voces Leonel Iglesias, Isabel Quinteros y Orlando Santos, Julio Lacarra, Casiana Torres y Hernán Tulisi. La producción es de Florencia San Martín, la autoría y la dirección de Modesto López. Modesto, gracias por haber venido a la radio. Gracias a ustedes, muchas gracias. Ojalá les vaya bárbaro con el espectáculo y no sean solamente estas funciones, sino muchas más. Gracias. Estas son del 6 al 11 de mayo en Vamos la capital a estar el federal. día 14 en la sala Astor Piazzolla de La Plata. Entrada gratuita ya en La Teatro Plata. Argentino. El Teatro El Argentino. Teatro Argentino de La Plata, curaduría de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gracias.